martes agradezco enormemente a Aurelio Nuño, exsecretario de Educación Pública, que nos acompaña aquí. Aurelio, bienvenido, quiero saludarte, ¿cómo estás? Encantado, Juan, feliz de estar aquí contigo y con tu público. Estamos a 8 días ya de que inicie el gobierno de la primera presidenta mujer en la historia de nuestra república, en la historia del país. ¿Cómo has visto los últimos 6 años? Me gustaría un balance de tu parte, pero también una análisis sobre lo que se espera del próximo gobierno. Bueno, mira, primero hemos tenido un gobierno, estos 6 años, el gobierno del presidente López Obrador, que ha marcado, digamos, cambios muy importantes. Déjame decir, yo clasificaría que el presidente López Obrador hizo un gobierno de un populismo hegemónico, pero Habsburgo. Y ahorita te voy a explicar lo extraño que suena esto. Suena extrañísimo, ¿no? Un populismo hegemónico, ajá, pero con características habsburgas, de cuando gobernaron los Habsburgo aquí en México. Déjame ir por partes. Por favor, porque yo no le veo sentido a lo que me estás diciendo, estimado Aurelio. Lo sé, pero fíjate cómo creo que todo esto se va armando el rompecabezas. Primero, sobre el populismo. Y déjame decirte, se ha utilizado tradicionalmente el término populista de una manera peyorativa. Yo no lo uso así. A mí me parece, como lo han expresado diversos autores de manera muy clara, es que el populismo es un movimiento dentro de la democracia. Pero es un movimiento político que tiene ciertas características, que se aleja de lo que se conoce como democracia liberal, pero que no necesariamente, al menos en un inicio, deja de ser democrático. La primera característica es que el populismo divide al mundo en dos oposiciones binarias, el pueblo y la oligarquía. Esto además funciona muy bien. Según el antropólogo Levi-Strauss en sus trabajos sobre el estructuralismo, la mente humana se divide o funciona a partir de oposiciones binarias. Entonces, genera una narrativa muy poderosa el decir, esto está dividido en dos: una minoría oligarca que está en contra de una mayoría del pueblo. Bueno, pero esto no es una realidad en nuestro país desde hace 500 años, Aurelio. No así, yo creo que es maniqueo, pero sin duda tiene puntos de la realidad y por eso es tan poderosa. No solamente en México, particularmente en América Latina, en donde vivimos en condiciones de una gran desigualdad, no solo económica, sino también en una gran desigualdad de capacidad de ciudadanía y en una gran desigualdad política, pero lo estamos viendo también en Estados Unidos, en Europa. Se ha visto en distintos momentos en donde la desigualdad crece. Hay muchos motivos, pero claramente cuando la desigualdad crece, la narrativa populista se vuelve muy poderosa porque efectivamente se empiezan a ver esas diferencias y se puede agrupar en dos flancos, en dos campos. Y que están perfectamente bien reflejados en la visión de los vencidos. Sí, no es nuevo. Sí, pero no deja de ser maniqueo. Y rompe además con una visión universalista. Es decir, la sociedad deja de ser una conformación bajo esta lógica de individuos libres e iguales con los mismos derechos y que se expresan de una manera plural. Lo que tú tienes son dos campos, una oligarquía poderosa, minoritaria, que está en contra del pueblo, que es la mayoría. Sí. Y eso lo ha construido con mucha fuerza y muy bien el presidente López Obrador, porque además lo ha construido basado en la historia y en la cultura política de nuestro país. Oye, y también me parece que ayudado por estas minorías que fueron, hay que decirlo, impulsoras del neoliberalismo, que prometieron que con este modelo se iba a acelerar el crecimiento, que se iba a disminuir la pobreza, que se iba a disminuir la desigualdad, y el resultado fue opuesto, estimado Aurelio. No se cumplieron las promesas y la brecha de desigualdad creció enormemente, sumando a la miseria a millones de personas. Bueno, eso es relativamente cierto. O sea, si uno ve los números, en los últimos 20 años ha habido una disminución de la pobreza constante en el país, y son datos oficiales. Ha habido también una disminución en términos de ingreso de la desigualdad, pero ha crecido también en muchas formas en la percepción. Y estoy de acuerdo, creo que los populismos tienen mucho éxito en función... Nos cae la pausa, pero regresamos contigo. Volvemos, no se vayan.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros. Y Aurelio Nuño, gracias por continuar también aquí con nosotros. Me decías que consideras que el gobierno del presidente López Obrador fue un gobierno populista de Habsburgo. Yo no acabo de entender lo que tú me estás diciendo. Yo lo único que veo como de Habsburgo puede ser estas emulaciones que han existido con relación a la Comisión de Miramar, que fue a pedirle a un príncipe extranjero que gobernara México, así como van justo además el día de la batalla de Chapultepec a pedirle a la Embajada de los Estados Unidos que intervenga para detener la reforma al Poder Judicial. Entonces, sería del otro lado de la moneda, ¿no, Aurelio? No, déjame explicarte el planteamiento, A ver, por favor. Juan. Bueno, decíamos sobre el populismo con esta oposición binaria, que le ha dado una gran fuerza narrativa al presidente López Obrador. Segundo, también creo que algo importante ha sido una economía política de estabilidad financiera, que ha sido positiva para el país y anclada en programas sociales que también han tenido un impacto positivo. Después los podemos analizar. No creo que haya sido el mejor diseño, pero ha sido positivo y tenemos avances en la pobreza. Pero donde veo el problema, y señalo lo Habsburgo, es porque el presidente López Obrador ha montado ese populismo y esa economía y esa política económica en un pacto con los principales poderes fácticos. Y a eso me refiero con lo Habsburgo. Hay un historiador muy importante de la Universidad de Oxford, Alan Knight, que dice que desde la colonia a la fecha una manera de entender la política en México y en general en América Latina es dividirla entre la forma de gobierno de los Habsburgo, que fue que tenía un diseño para pactar con los poderes fácticos y generar una gran estabilidad, o la de los Borbones, que rompía con los poderes fácticos y buscaba un papel más preponderante del Estado. Sí. Los Habsburgo generaban estabilidad política, pero al mismo tiempo un Estado débil, y al final aumentaban las desigualdades y generaban un gran incentivo hacia las oligarquías. Los Borbones generaban una gran inestabilidad, pero buscaban disminuir el poder de esas oligarquías y volver más poderoso al Estado. Sí. Y en eso hubo distintos momentos en México. Las reformas liberales fueron claramente en ese aspecto borbonas, es decir, se buscaba romper con los poderes fácticos. De hecho, muchos de los enemigos de los reformistas liberales fueron los mismos de los Borbones previo a la independencia. Pero a ver, rápido aquí, yo creo que el PRI es el que pactó con los poderes fácticos, con muchos medios de comunicación, con los sindicatos del Estado, especialmente en su momento con el Bester Gordillo, y con los grandes empresarios a quienes vendieron parte de los bienes de la nación y de las empresas paraestatales, desestatizándolas. Yo creo que dentro del PRI hubo gobiernos dijéramos, en esas características de grandes pactos con los poderes fácticos, muy Habsburgos en ese sentido, siguiendo la tipología de Alan Knight, y otros más borbones. Yo creo que, por ejemplo, el del general Cárdenas fue un gobierno bastante más borbón y reformista. Los gobiernos que siguieron tendieron más a esos pactos. Pero, por ejemplo, el gobierno en el que yo estuve del presidente Peña, fue todo lo contrario. Si algo tenían las reformas, fue un pleito con los poderes fácticos. ¿Dónde veo? ¿Y el Pacto por México? Fue en contra de los poderes fácticos, absolutamente. En contra de los sindicatos de maestros, de los líderes de los sindicatos de maestros, de los dos, que son dos poderes fácticos que están totalmente enclavados en el sistema educativo, como el caso del Bester, pero también de los líderes de la coordinadora, en contra de los monopolios. Están todas las leyes antimonopolios, a favor de una reforma fiscal, que va en contra de los evasores fiscales, y veo que el gobierno del presidente López Obrador ha hecho lo inverso. Pactó con los mismos líderes sindicales para regresarles el control del sistema educativo, consintió a los monopolios. Esto incluso, además, notas, por ejemplo, de la propia jornada, las fortunas de los principales millonarios del país crecieron más en este sexenio que en ningún otro, en gran medida porque las comisiones antimonopolio que se crearon en el Pacto por México aquí se ablandaron. ¿No tiene que ver con la inversión, los récords de inversión extranjera directa, pues con la derrama que ha causado los programas sociales? La tasa de inversión extranjera directa. No, es la misma del sexenio pasado. Si la comparas próxima semana una con nos otra, cae la pausa, traemos los datos y los cotejamos. Me encantará, pero simplemente para concluir, Juan, 5 segundos. Que hay en esos 5 segundos, esta parte no se ha visto Regresamos mucho. Contigo rápidamente.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos y bueno, nos agarró el corte justo cuando estabas dando tu conclusión, Aurelio Nuño, y por supuesto que nos esperamos a regresar del corte para que puedas concluir con tu participación el día de hoy, en donde pues señalas que como si fuera el PRI de aquel entonces, el gobierno actual ha transado con los poderes fácticos, Aurelio. Sí, yo creo, Juan, que es una parte que precisamente por la potencia de la retórica y de la forma de hacer política populista del presidente López Obrador, que creo que tiene muchas ventajas, logró que no quedara al descubierto cómo reconstruyó en muchos aspectos centrales de la vida del país acuerdos con los poderes fácticos que habían sido desmantelados o debilitados particularmente en la administración anterior con el Pacto por México. Y creo que es algo a analizar, porque al final del día, aunque eso le dio estabilidad al presidente López Obrador, terminó generando un problema mayor al problema que critica desde el populismo de la oligarquía. Porque al final del día, pactar con los poderes fácticos fortalece los poderes oligárquicos de distintas ámbitos centrales de la vida nacional. A ver, ¿pactó con ellos o los puso en regla, Aurelio? No, pactó con ellos. Porque tampoco se trata de pelearse con todos, ¿no? Pero básicamente pactó con todos. Líderes sindicales, los líderes del sindicato de maestros. Les regresó el control de la vida profesional de los docentes en detrimento de la calidad educativa y por lo tanto de los niños. Los principales monopolios o oligopolios. Relajó las reglas de los órganos que ya están ya desapareciendo, órganos autónomos que regulaban los mercados. Y tenemos hoy que muchos de los monopolios o oligopolios se han concentrado aún más y tienen más ganancias. Y pagan impuestos también, ¿no? Es parte de Pero, por ejemplo, ahí voy la otra. Tercero, porque había condonaciones que eran aberrantes. Pero esas no hizo reforma fiscal, Juan. No hizo reforma fiscal en beneficio de los grandes contribuyentes. Pero hay unas cifras récord de recaudación. Eso no es cierto. La recaudación... Mira, Juan. En 2024, 2.526.306 millones de pesos. Un incremento de 250.220 millones de pesos con el mismo periodo del año anterior, por darte un ejemplo. Sí, ha habido aumentos en la recaudación, pero si tú mides el aumento de la recaudación del año 2018 al año 2024, es solamente un 15% más. En cambio, en la administración anterior, Juan, el aumento fue del 90% porque se hizo una reforma fiscal que acabó con la consolidación fiscal, que era el mayor privilegio que tenían los grandes contribuyentes. Y aquí ya no se les tocaron. Luego me voy al otro, el rol del ejército, sí. Que puede llegar a ser otro poder fáctico. Bueno, politización en muchos aspectos y un rol adicional al ejército. Y por último, el tema del crimen organizado, en donde yo no creo, ni veo evidencia de que haya habido un pacto. Me parece que es otra vez una de las enormes torpezas que hemos criticado aquí de la oposición. Sí. Pero lo que sí, y además se ve en los hechos, es que en muchos aspectos se bajó la guardia. Es decir, el número de detenciones de criminales disminuyó, el número de municipios controlados por el crimen organizado aumentó, no necesariamente en todos aumentó la violencia, pero sí el control que tienen sobre la vida política y económica. Y me parece que fue parte del resultado de esta política que dijo el presidente de abrazos no balazos, la cual yo creo que fue bien intencionada, pero que al final partía de este principio de no interferir de más con poderes fácticos como lo hizo en otros lados. Y eso efectivamente, y por eso cuando tú te regresas al PRI o a ciertos gobiernos del PRI, es muy parecido. Efectivamente, parte de la estabilidad que dio el PRI en muchos años tuvo que ver con los acuerdos con los poderes fácticos. Y esto en muchas veces es entendible y no siempre es negativo, pero cuando uno ve, sobre todo con el largo plazo, el resultado de esos pactos con los poderes fácticos es que en lugar de acabar o al menos de aminorar el poder de las oligarquías, se acaba fortaleciendo. Ahí es donde creo que hay una gran paradoja, en donde el presidente López Obrador llega con una retórica muy potente, muy bien construida, muy fuerte, a favor del pueblo y en contra de las oligarquías, pero al final
termina pactando con esas oligarquías. Y eso es algo que no es exclusivo del gobierno del presidente López Obrador. Ha pasado en muchos otros momentos de la historia de México, ha pasado en América Latina, con otros presidentes también, Sí. que tienen esta retórica populista muy fuerte, pero que terminan pactando e incrementando el poder de las oligarquías. Pues Juan. seguimos conversando la próxima semana, Aurelio Nuño. Yo el único pacto que veo entre el presidente López Obrador y, como llamas, las oligarquías, es el de primero los pobres, y no es una frase política, sino es una política con acciones. Hablamos de ello la próxima Encantado. semana y traemos cifras de inversión extranjera directa y Me recaudación. Y aquí me las encantará. comparamos. Órale, Aurelio. Con mucho gusto, Juan. Muchísimas gracias, A ti, Aurelio Juan, Nuño. gracias. Nos escuchamos la próxima semana.